Siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día, 4 de mayo del 2023, tenemos como ponente al doctor Daniel Alberto Anchante Llosa. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Ricardo Palma. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Instituto de Salud del Niño de San Borja. El tema que va a tratar el doctor Anchante es cuidados de traqueostomía en UCI pediátrica. El registro de asistencia se dará mediante un link que se encontrará en la ventana del chat. Doctor Daniel Anchante, buenas tardes y bienvenido. Puede continuar con su exposición. Bien, muchas gracias, doctor Mesa. Gracias por la invitación. Bien, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los cuidados de la traqueostomía, lo que implica este procedimiento, visto desde, digamos, el manejo de cuidados intensivos, ¿no? Que es un poco la idea que tenemos para hacer esta presentación. Ok, la traqueostomía es un procedimiento en pediatría en niños que es cada vez más frecuente. Y lo lo vemos en el instituto pues de manera cotidiana, cómo las unidades de cuidados intensivos tienen y cuentan cada vez más con niños con traqueostomía, y no solamente cuidados intensivos, también en las áreas de hospitalización, niños que llegan a emergencia y también niños que van por consultorio. Eso tiene una respuesta a una supervivencia que le da a los pacientes que son más complejos, ¿no? Y esto les da una oportunidad que, digamos, años anteriores no tenían, ya que estos niños eventualmente van a depender por un tiempo de algún tipo de asistencia respiratoria o ventilatoria. El cuidado de un niño con traqueostomía sí merece una atención muy especial, porque siempre hay un riesgo potencial para la vida, ¿no? Sobre todo, digamos, en la primera etapa. En general, a lo largo de todo niño con traqueostomía es un cuidado especial, pero digamos que el mayor riesgo, ¿no? Se encuentra, digamos, en los primeros días o en los cambios de las cánulas de acuerdo a cómo va el proceso de su enfermedad. Hay que recordar que la traqueostomía es un procedimiento que permeabiliza o permite la ventilación por medio directamente a través de la tráquea, y el colapso súbito o la obstrucción o la decanulación, etcétera, que lo vamos a ver más adelante como complicaciones, pueden pues suponer un riesgo vital, ¿no? Y hemos tenido casos ya tanto en áreas de hospitalización como en áreas de cuidados intensivos, en los cuales estas complicaciones, pues, lamentablemente a veces terminan en hipoxias sostenidas, en paros respiratorios, paradas cardíacas, con las complicaciones, pues, que todo ello conlleva. Este es unos datos extraídos de la última guía que se ha actualizado por parte de enfermería en los cuidados de la traqueostomía del Instituto del Niño de San Borja. Si ustedes ven en los cuadros, cómo a lo largo de los años, ¿no? Estos datos que tenemos hasta el 2020, registrados en la guía, han ido aumentando considerablemente el número de pacientes que tienen traqueostomía o que acuden por algún cambio de la cánula, ¿no? Pasamos de no tener casi pacientes hasta el 2015 al 2020 superar los 50 por año, y probablemente hoy, 2023, estemos en una cifra aún mayor. Si uno ve los porcentajes con relación a otros procedimientos u otras ostomías que se realizan en el instituto, vemos también cómo esto ha ido incrementándose a lo largo de los años, suponiendo ya para el 2020 y más aún ahora el 23, casi el 50% de los procedimientos que implican ostomías. Entonces, esto no nos hace sino ver cuál es la problemática de la traqueostomía, cuál es el impacto de la traqueostomía, no solamente en el instituto, sino a nivel pediátrico también, ¿no? Es un impacto grande, es un procedimiento que está en alza definitivamente, y hay que pues prestarle atención eh, para tenerlo de la mejor manera y evitar sus complicaciones y hacer de los mejores cuidados. Cuando uno habla de las indicaciones de traqueostomía, siempre cuando conversamos a veces en las visitas con los médicos residentes, con los asistentes en general, conversamos sobre las indicaciones que son posibles. En traqueostomía hay pocas indicaciones, digamos, absolutas, porque siempre hay una ventana para poder discutir
siempre hay una ventana para poder evaluar si conviene o no, en el caso básicamente de la edad pediátrica. ¿Por qué lo menciono? Acá tenemos, por ejemplo, algunas indicaciones. Eh, si uno habla sobre el sistema nervioso central, podemos tener trastornos congénitos o adquiridos, ¿no? Del control del centro respiratorio, atrofia muscular espinal, que tenemos pacientes en el instituto con este diagnóstico, lesiones medulares, trastornos de glutorios, puede ser congénitos o adquiridos, etcétera. Si hablamos de otro tipo de patologías respiratorias, tenemos las obstrucciones de la vía aérea, las malasias, las estenosis, las parálisis de cuerdas vocales, las malformaciones. Todos estos hemos tenido y tenemos pacientes en el instituto con estos diagnósticos. En patologías neuromusculares, hipotonías congénitas, miopatías, parálisis del nervio frénico, Guillain-Barré, que también hemos tenido, o síndromes miasténicos congénitos. Y también tenemos posibilidades de indicaciones en alteraciones de la pared torácica, como la cifoscoliosis o las deformidades moderadas o graves de la pared torácica. ¿Por qué insisto con la palabra posible? Porque en traqueostomía en niños, en general en las indicaciones, no son, son muy pocas, digamos, las patologías en las cuales uno de manera cerrada y firme va pues directamente a la traqueostomía sin dar algún chance más o alguna ventana de discusión, ¿no? Que esto es sumamente importante, que realizamos de manera rutinaria en el hospital, en el instituto, con lo cual discutimos los casos y los individualizamos. ¿Por qué? ¿En qué momento es adecuado, por ejemplo, realizar pues, una traqueostomía? Los consensos y las recomendaciones en niños van a diferir mucho con lo que son los adultos. Si uno va a las especialidades de los pacientes adultos, pues tienen recomendaciones o tienen, digamos, indicaciones mucho más estrictas, más rígidas, claras, ¿no? Hay indicaciones que hablan por encima de las 2 semanas de ventilación, ya están pensando en hacer traqueostomía, ¿no? Son, digamos, se hacen con mucha más frecuencia digamos, con menor ámbito de discusión, por así decirlo, porque hay indicaciones más claras. En el caso de los niños, esto es un poco más gaseoso, todavía no se llegan a consensos claros, no, no existen evidencias para establecer, por ejemplo, un momento óptico, o sea, no tenemos algún trabajo grande o alguna evidencia fuerte en el caso de la edad pediátrica, en la cual te indique y te diga, bueno, a partir de estos días de ventilación ya debe ir a tráqueo. No lo tenemos, no hay al momento, por lo tanto, las decisiones con relación a la traqueostomía son siempre y deben serlo hasta el momento de manera individualizada. ¿Y eso a qué se va a deber? Se debe a que hay una variación pues, en la edad, en la patología que tiene de base, en la evolución clínica, cuál es el pronóstico de esta patología, cuál va a ser su futuro, cuál es su expectativa de destete, o sea, qué vamos a hacer después de la traqueostomía, qué objetivo tenemos, ¿no? Siempre se van a plantear posibilidades de utilizar técnicas alternativas. Y esto lo vemos constantemente también en el instituto, como después de hacer algunas juntas médicas con algunos pacientes, se plantean posibilidades o técnicas quirúrgicas, clínicas o de manejo por medicina física, etc., que podrían evitar en algunos casos la traqueostomía en los niños. Y siempre se valora el riesgo-beneficio de cada paciente. Por ejemplo, si uno plantea cuáles son las alternativas de traqueostomía, si tenemos, por ejemplo, en ventilación mecánica prolongada, en el caso de los niños, pues hay alternativas, como las ventilaciones no invasivas, de acuerdo, pues, a la patología que tenga de fondo. Si es una patología netamente ventilatoria, probablemente nos queden menos opciones. Pero si hay un tema de recuperación por un parto, una neumonía grave o algún trauma y está en ventilación mucho tiempo, pues existe la posibilidad de un destete prolongado, de un destete, digamos, coordinado y de las ventilaciones no invasivas para evitar pues, la traqueostomía. En cuanto a obstrucción de la vía aérea superior, existen múltiples cirugías, lo hemos visto también en el instituto, cómo vamos teniendo nuevas técnicas y nuevas alternativas para llegar a tener una mejoría y evitar finalmente la traqueostomía en estos niños.
Y en el manejo de secreciones, pues tenemos bastantes dispositivos, algunos de los que están en la pantalla, bueno, nosotros no lo manejamos, pero sí hemos tenido algunas experiencias utilizando medios clínicos, como colinérgicos, por ejemplo, y en algunos casos también sugerencia utilizar Botox, por ejemplo, en algunos pacientes. Debo decir que todavía en la unidad no hemos tenido experiencia utilizando este material, pero sí tenemos registros y información que se ha utilizado con éxito en algunos pacientes pediátricos, el uso de Botox para la reducción de las secreciones. En la búsqueda de alternativas, muchos de nuestros pacientes se discuten en juntas médicas. Y a veces eso es algo con lo cual, digamos, tenemos conversaciones con los médicos, digamos, de adultos o de otras especialidades en las cuales eh, hay algún tipo de, te diría, sorpresa o de repente un poco de extrañeza quizás de que se haga una junta para decidir una traqueostomía, cuando probablemente no sea de la misma manera en pacientes más grandes o adultos, ¿no? Pero en el caso de los niños sí lo hacemos, y lo hacemos, digamos, de manera regular en algunos casos, en los cuales nos juntamos varias disciplinas, varias especialidades, para decidir si el paciente o no es candidato a una traqueostomía, porque esto implica muchas cosas que vamos a conversar también a continuación. Cuando uno va a decidir una traqueostomía, uno tiene que pensar pues en cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, ¿no? Cuando uno piensa en las ventajas de la traqueostomía, uno habla pues de la comodidad del paciente, que digamos la traqueostomía ideal, siempre y cuando pues uno haya elegido un tamaño correcto, una longitud correcta, ¿no? En el caso de la sedación, por ejemplo, y la experiencia que tenemos nosotros en cuidados intensivos, sí, definitivamente el uso de traqueostomía permite el retiro o incluso ya el destete definitivo de la sedación. Podemos tener pacientes con traqueostomía incluso sin necesidad de pseudoanalgesia, digamos ya en días posteriores o digamos en semanas posteriores al procedimiento. Pero sí hemos logrado tener, y lo tenemos, y son pacientes que incluso van a hospitalización y algunos van incluso a casa. Facilita la rehabilitación, por supuesto, facilita la rehabilitación porque son dispositivos que de alguna manera no te exige que tengas una conexión permanente al ventilador y te reduce la movilidad del paciente. Entonces sí permite una mejor rehabilitación, sentarlo, moverlo, ponerlo en diferentes posiciones. Es una ventaja porque puedes salir de la UCI, por supuesto, pero mucho ojo con este punto porque eso va a depender de qué diagnóstico tenga de fondo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de una indicación de traqueostomía por un problema básicamente de vía aérea superior, en el cual el paciente lo que hay que hacer es bypassarlo, porque de lo contrario, pues se ahoga o tiene estridor constante, entonces el paciente probablemente va a salir de la UCI. Pero si estamos hablando de pacientes que tienen patologías ventilatorias crónicas o problemas neurológicos de gatillo, que etc., entonces quizás aunque tenga la traqueostomía, va a continuar aún probablemente en cuidados intensivos. Los pacientes que pueden ser destetados de la sedación, que pueden ser rehabilitados, que pueden salir incluso de alta de los cuidados intensivos, pues finalmente el desarrollo cognitivo se va a facilitar, ¿no? Y tenemos pues niños que a pesar de que tienen dispositivos de traqueostomía, pues han seguido un desarrollo cognitivo que muchas veces llega a alcanzar la regularidad en los mismos pacientes de la misma edad. Pero igual la traqueostomía no es, digamos, una pepita de oro, ¿no? Tiene también algunas desventajas y algunos temas importantes. Una de las desventajas es que, pues, de momento, sobre todo en la experiencia que tenemos en el instituto, precisa, pues, de un ingreso a sala de operaciones. Existe la traqueostomía percutánea, por supuesto, ya se realiza de manera frecuente en adultos o adolescentes, incluso mayores, pero todavía no lo estamos desarrollando de manera regular o frecuente en niños pequeños, ¿no? Eh, Complicaciones quirúrgicas, por supuesto, como cualquier cirugía, y más aún con un riesgo de la vía aérea. También hemos tenido complicaciones por traqueostomía, a pesar de que sea es un procedimiento relativamente frecuente, corto en el tiempo y digamos, entre comillas, sencillo, por así decirlo, no está exento de tener pues algunas complicaciones importantes y que hemos tenido pues con desenlaces a veces no deseados.
Otra desventaja es que el retirar la cánula de traqueostomía en algunos casos y dependiendo pues del tipo de diagnóstico que tenga, puede ser mucho tiempo, ¿no? En el cual se vaya entrenando para que finalmente deje la cánula, puede demorar meses. Y otra cosa importante, y esto va nuevamente con relación al diagnóstico de fondo, es que pues tenemos estancias prolongadas, ¿no? En los servicios de hospitalización, a veces en UCI, y luego pasan a piso, con visitas, digamos, frecuentes a emergencia o también a consultorio. Em, yo diría que, y agregaría, no lo pondría como una desventaja, no lo he tratado de colocar en uno de los dos cuadros, porque es algo que se ve y que hay que tener en cuenta, que es el entorno social y familiar. Estamos en un país con mucha diversidad social, mucha diversidad de tipo económica, el acceso a salud no es el mismo en todos los lugares. No es lo mismo, puedes tener de repente un paciente con traqueostomía, un niño con traqueostomía en un domicilio, en una zona urbana, en una zona rural. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tomarlo en consideración a la hora de tomar la decisión de utilizar o de colocar una traqueostomía en un paciente pediátrico. Para hablar sobre los cuidados tenemos que conocer el dispositivo. Estas son todas las partes. En este caso en la imagen se muestra una cánula con balón. Hay cánulas sin balón, ¿no? Tiene su cuerpo, las alitas que son las laterales, ¿no? El conector y siempre tiene una guía o un obturador con el cual viene para recolocar o para colocar la cánula en caso pues haya una deconulación accidental, ¿no? Vienen algunas con cintas, otros vienen para colocar puntos. Y esta pues es digamos, la cánula estándar, por así decirlo. Hay de diversos tamaños, de diversas formas, hay fenestradas, hay inclusive individualizadas en general. Tener en cuenta que para la talla de la cánula, el número que la cánula te va a dar es el diámetro interno, que es el ID. Hay que recordar que las cánulas tienen dos diámetros, el OD y el ID. El ID es el interno, el OD es el externo, pero una cánula, por ejemplo, 4, significa que su diámetro interno es 4. Una cánula 3.5 significa que su diámetro interno es 3.5. Y así, esa es, digamos, la nomenclatura para tenerlo en cuenta y saber qué tipo de cánula vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque para la elección de la cánula de traqueostomía, si bien es cierto no es, digamos, tema de la presentación, pero para mencionarlo, se utiliza de hecho una referencia con el tubo endotraqueal y uno puede utilizar incluso la misma fórmula que uno utiliza para la elección del diámetro del tubo endotraqueal. Pero existen casos complejos y por eso esos los discutimos con servicio de cabeza y cuello, con neumología, con medicina física, con radiología, en las cuales debe hacerse una medición a veces del diámetro de la tráquea, debe hacerse una medición de la longitud también en la tráquea. Son casos complejos y a veces esto implica decisiones también más importantes y que en el tiempo a veces demoran y a veces no se encuentran en el mercado con los tipos de cánulas necesarios para todo tipo de pacientes, sobre todo en la edad pediátrica. La recomendación para siempre tener en cuenta una buena posición y un buen cuidado de la cánula es que esta cánula no ocupe más del 2/3 de la luz traqueal, ¿no? Idealmente no debe dañar la mucosa traqueal, debe minimizar el trabajo respiratorio, la idea de la traqueostomía es esa, y evidentemente si es posible, eso poco ya lo vemos nosotros en la unidad de cuidados intensivos, que es que podría y debería favorecer la fonación. Esto, no, como le digo nuevamente, no es de nuestra expertise porque normalmente no lo vemos. Nosotros, ya los pacientes que logran tolerar la tráqueo, el ostoma está bastante bien ya colocado, ya está bastante firme, no, le damos de alta, ¿no? Entonces ya el proceso después de rehabilitación y de fonación no lo vemos nosotros, lo ven probablemente en hospitalización o quizás en consultorio, ¿no? Los van siguiendo, pero es parte de, digamos, los ideales y los objetivos de la traqueostomía. Cuando uno habla de los cuidados en sí, vamos a hablar, por ejemplo, de algunas consideraciones generales. Lo he mencionado a lo largo ya de la presentación, en el cual la evaluación de un paciente con traqueostomía colocada, ¿no? Primero la decisión y luego el seguimiento, siempre debe ser por un equipo multidisciplinario, ¿no? Aquí no solamente estamos nosotros dentro de la UCI, que los vemos a veces poco tiempo,
Si no está pues el cirujano de cabeza y cuello, a veces el cirujano de tórax, estamos con neumología, estamos con medicina física, rehabilitación, terapia respiratoria, etc. Es parte, y además a ese equipo, digamos, como objetivo, se puede sumar también el servicio social para ver el entorno, cuál es, digamos, el objetivo final, que muchas veces lo que se quiere es llevarlos a casa. El objetivo, desde que uno decide colocar la inserción de la cánula, debe estar bastante claro, ¿no? Y es por eso, como lo mencionaba hace un momento, a veces se realizan juntas médicas. Porque lo que hay que definir es qué es lo que se quiere, qué es lo que queremos hacer con la traqueostomía, ¿no? Queremos que se vaya de alta de la UCI, queremos solamente quitarle sedación, queremos, digamos, que tenga mayor movilización, queremos que vaya a casa, o sea, qué es lo que queremos realmente con el objetivo de esta decisión de colocar la cánula de traqueostomía. Y se tiene que hacer una evaluación del entorno social y familiar, ¿no? De acuerdo a, si es que el objetivo es que vaya a casa, ver cómo van a ser los cuidados de estos, pues, y si existen los factores ideales o al menos óptimos para poder ser manejado en domicilio. En cuanto a los cuidados postoperatorios, que es un poco lo que nos corresponde a nosotros, ¿no? A veces, muchas veces en el operatorio inmediato, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones? El paciente que se realiza una traqueostomía, una recomendación con una evidencia fuerte, es que debe permanecer en cuidados intensivos, en el postoperatorio inmediato, o al menos pasar a un lugar donde haya monitorización, ¿no? Esta es una de las recomendaciones, digamos, en el postoperatorio inmediato. Es sumamente importante realizarle una radiografía de tórax. Esto es importante en el sentido de que, primero, para evaluar pues, si la posición de la cánula está correcta, pero también para descartar complicaciones inmediatas o agudas, como por ejemplo un hemotórax o un hemomediastino. Entonces, parte del flujo del paciente de traqueostomía aguda o en el postoperatorio inmediato es la realización de una radiografía de tórax, ¿no? Ahí apenas llega el paciente a la unidad, se debe realizar para ver cómo está entrando, para ver la posición y ver si tiene alguna complicación que puede pasar. Y si la presentara de repente horas o al día siguiente, uno al menos tiene ya una comparación, un basal de cómo entró el paciente y cuál fue su primera placa post traqueostomía inmediata. La información sobre la cánula tiene que estar a pie del paciente, es decir, qué tipo de cánula es, si es su primera inserción, si es su segunda, si es un recambio, cuál es el tamaño, ¿no? De la cánula, y esta guía que había mencionado en el cuadro hace unos momentos, tiene que estar a la mano, ¿no? Del paciente, por si en caso, pues, uno no lo desea, pero puede haber una decanulación accidental y la guía te va a ayudar, pues, a recolocarlo. Uno a veces se pregunta en cuánto tiempo se forma un ostoma. Eso es relativo, va a depender mucho del tipo de paciente y sobre todo del estado nutricional del paciente, pero en promedio un ostoma se está formando entre 4 a 7 días. ¿Por qué es importante este tiempo? Porque estos son los, digamos, los días más críticos, por así decirlo, o de importancia de monitoreo, ¿no? Es prioritario, ¿no? Siempre evitar la salida accidental, ¿no? Porque existe una alta posibilidad de crear una falsa vía cuando uno quiere recanular, sobre todo en los primeros días. O a veces la reinserción en las primeras horas o los primeros días no es posible porque el ostoma no está todavía del todo formado y puede producir mayor daño al intentar o forzar recanular al paciente. Las aspiraciones son según sea necesario. La idea es evitar que la cánula se obstruya. No solamente hablamos de secreciones de tipo denso, sino también hablamos de sangre. Hay que evitar que se formen coágulos. Esto es sumamente útil para mantener la permeabilidad de la cánula. La manipulación en sí de la cánula debe ser mínima, ¿no?
Eso es sumamente importante en los primeros días. La idea es que se forme un ostoma adecuado. Hay que evitar la tensión sobre la cánula en relación con los circuitos del ventilador. A veces existe ¿no? un tire o una tensión con los corrugados, o de repente también por la posición del paciente. Esto hay que evaluar para evitar que la cánula se esté moviendo constantemente y que eso pues no solamente tiene el riesgo de decanulación, sino también se va a inflamar, puede ser un granuloma y puede traer mayores problemas. Entonces, siempre tratar que al menos los primeros días el paciente sí tiene que tener una analgesia. Esto es mandatorio, es evidente, creo que es algo que todos ya lo tenemos bastante claro. Pero en cuanto a la sedación, esto es relativo. No existe una guía, y lo he revisado, que te exija sedar a los niños post-traqueostomía inmediata. Todos digamos, las recomendaciones van en caso nuevamente a cada paciente debe ser individualizado. Si tenemos un paciente que va a depender mucho de la edad, no es muy pequeño, es un lactante de repente y tiene un problema simplemente de vía aérea, probablemente ese paciente sí va a necesitar ser sedado porque está despierto, está activo, se lo va a querer retirar, es pequeño, se va a mover, entonces sí existe una indicación para sedarlo. Es distinto, por ejemplo, aquel paciente neurológico que ha salido de un trauma craneal grave, que tiene pues, digamos, una secuela ya establecida y que pues su grado de movilización sea mínimo o a veces nulo, ¿no? O pacientes, por ejemplo, que lamentablemente pues tienen paresias o cuadriparesias, ¿no? Entonces, no es que tengas que sedar siempre a todos los pacientes con traqueostomía. Es recomendable, sí, de acuerdo al caso que tengas y a la individualización del paciente, y eso siempre tiene que estar en coordinación con el objetivo de tu traqueostomía y en coordinación también con la evaluación por parte de enfermería. En las complicaciones de la traqueostomía, si los dividimos en tres grupos, en las intraoperatorias puede haber una hemorragia, un neumotórax, una fístula. En las postoperatorias, digamos, agudas o inmediatas, tenemos el enfisema, el neumomediastino, la falsa vía, la decanulación accidental, infecciones, hemorragias, y las más tardías, pues, son los granulomas. Esto es muy raro, yo nunca lo hice, la rotura de arteria inguinal. Lo que sí hemos visto, lamentablemente, son las, pues, decanulaciones accidentales, ¿no? Tanto en cuidados intensivos como también en los servicios de hospitalización. Para ello, encontré este algoritmo que me pareció interesante para discutir con relación a qué hacer en caso de una sospecha de decanulación. Un paciente que se decanula es como un paciente que se extúa, ¿no? De manera accidental, ¿no? Los que estamos en cuidados intensivos sabemos muy bien cuáles son las sospechas o los signos agudos e inmediatos de un paciente decanulado o extubado. Cae la saturación, hay una respiración con dificultad, va a haber cianosis, van a caer las funciones vitales del monitor, y aquí pues lo que vamos a sospechar de manera inmediata pues es si es que el paciente con traqueostomía pues se ha decanulado o está obstruida la traqueostomía o hay una desconexión accidental del ventilador, ¿no? O puede haber un neumotórax a tensión. Aquí, lo primero que te divide el algoritmo es si el niño está o no en ventilador. Por eso este algoritmo sirve también para los servicios de hospitalización. Si el paciente está en respirador, entonces, y la respuesta es sí, entonces sí puede tratarse de una desconexión accidental, hay que planteárselo. Si hay una desconexión accidental y la respuesta es sí, pues habría que evaluar en qué día estás, ¿no? Hay que recordar que mientras estás más cercano al día de la cirugía, el reconectar puede ser riesgoso. Mientras te alejes más, digamos, estás en semanas o meses después, puede ser mucho más sencillo hacer una recanalización, ¿no? Y ahí puedes recanular y ventilar. Lo que se hace en ese momento es siempre evaluar si es que el paciente tiene una amplexación adecuada y si las funciones vitales pues van cambiando con el darle pues oxígeno a presión positiva. Si no estamos sospechando de una desconexión accidental, lo que puede pasar pues es una decanulación, ¿no? Si está así, pues hay que recanular con la misma cánula
dependiendo si es que es posible. Si es posible y el paciente amplexa, pues se sigue ventilando, pero si la reconulación es imposible, ahí lo que se sugiere es intubación endotraqueal, ¿no? Lo hemos hecho en la unidad de cuidados intensivos, nos ha pasado, hemos tapado la traqueostomía y hemos intubado por vía oral, vía, ¿no? Regular, y pues hemos, digamos, tratado de pasar la dificultad, la complicación, porque hay que recordar que de eso se trata de pacientes que pues con compromiso de la vía aérea y pues el riesgo de paro pues es inminente a cada segundo o minuto que pasa durante esta complicación, ¿no? Después tenemos otros ya algoritmos que tienen que ver con el tema de hospitalización. Si básicamente te hablas que uno tiene que evaluar si hay una amplexación, si pasa bien el aire, si es simétrico, cómo lo ventilas, etc. La idea creo que en general es de evaluar el tipo de paciente frente al que estás, ¿no? Si estás frente a un paciente que está en ventilación o si estás frente a un paciente que ya está en piso y que por ende pues ya tiene, digamos, un ostoma formado y ya tiene una cánula de algún tiempo ya más largo que el que se encuentra en cuidados intensivos. Bien, eso es de mi parte con relación a todo lo que les podría comentar sobre los cuidados que tenemos en la unidad de cuidados intensivos con las traqueostomías. Si tienen alguna consulta o duda, por favor. Muchas gracias, doctora Anchante. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿en qué momentos especiales se debe cambiar la traqueostomía? Ya, esa es una súper buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, y lo que está descrito también y lo hacemos de la misma manera, es, pero voy a dejar de compartir aquí. Ya, eso va a depender de cómo va el crecimiento de nuestro paciente, ¿no? Nosotros vamos cambiando, por ejemplo, las cánulas de traqueostomía de acuerdo al tamaño que nuestro paciente va pues aumentando tanto en talla como en peso, y esto va cambiando. Eso lo vamos a ir viendo porque pues ya clínicamente uno ve que la cánula pues queda un poco ya corta, ajustada, y también a veces hay problemas para ventilar. El ventilador te va a ayudar mucho con ese aspecto, pero los cambios generalmente están de acuerdo al tamaño y el progreso, digamos, del paciente. Existen otros cambios de cánula, a veces que son accidentales, que nos ha pasado, ¿no? Que a veces hay roturas del material, obstrucciones, o a veces, pues, fallas en el mismo dispositivo. Eso, bueno, es inminente, no hay otra forma, digamos, que hacer, ahí se tiene que cambiar. Pero si es de manera electiva y regular, lo hacemos, pues, con relación al tamaño del paciente, cómo va aumentando en edad, en peso, y se va cambiando, pues, de acuerdo a ello, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿la infección bacteriana en tráquea y pulmón es indicativo de cambio de traqueostomía? No, depende, o sea, si estamos hablando de una neumonía asociada a ventilación, lo que haces es, pues tratarla como tal. Si estamos hablando de hospitalización, también de la misma manera. No tenemos alguna, a diferencia, por ejemplo, de un catéter central, ¿no? O de una sonda urinaria en el cual el dispositivo sí está colonizado y es necesario el retiro y el cambio como parte del proceso para el manejo de una infección hospitalaria. En el caso de las cánulas de traqueostomía, no hemos logrado demostrar que exista pues esta ventaja el cambiarlas cada vez que uno tiene un tipo de infección. No lo hacemos tampoco de manera rutinaria en el instituto. Sí tratamos las infecciones que nos ha tocado, pero no digamos, nos da para hacer el cambio pues de la cánula por cada infección que tengamos. Si yo hago memoria, creo que alguna vez hemos tenido a uno o dos casos con bacterias sumamente resistentes que tenían pues mucha carga bacteriana, y de repente en algún momento el paciente iba bastante mal y creo que se hizo una junta médica y se decidió hacer el cambio, digamos, total de todo el sistema, pero
tema muy aislado, muy particular. Usualmente las infecciones comunes o tenemos de vías respiratorias no ameritan el cambio por una cánula nueva, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, pero para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Sí, en general, creo que una de las cosas que yo podría recomendar por un poco la experiencia que tenemos en el instituto es que cada vez es más frecuente el ver pacientes pediátricos con traqueostomía. Y creo que eso en algún momento hace que de alguna manera, y entre comillas lo voy a decir, los subestimamos, ¿no? Ah, tiene traqueostomía, está con tráqueo, y a veces no le damos mucha importancia, no los vemos de manera tan adecuada, o pensamos, o le damos, digamos, dentro de otro punto, le damos más importancia al niño intubado, ¿no? Al que está intubado, que está sedado. Yo diría, y creo que cerraría con eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los niños, sobre todo que están dentro de la UCI con traqueostomía, no por ser crónicos están extentos a tener complicaciones. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación, mucho cuidado con el tema de las aspiraciones, que sean muy gentiles, que sean adecuadas, valorar si realmente el niño requiere analgesia y sedación o solamente requiere analgesia, ¿no? Creo que el tomar con seriedad y el darle importancia a los cuidados de nuestros niños con traqueostomía, creo que finalmente ese es el objetivo de esta presentación y espero pues que todos se puedan llevar un poco de eso en sus lugares de desarrollo profesional, ¿no? Gracias. Doctor Daniel Anchante, la Oficina de Docencia e Investigación le agradece su gentil participación como ponente y además por haber compartido su experiencia profesional. Además, agradecemos a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muy buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias, hasta luego, buen día a todos.